Nos habíamos quedado acá, en donde podíamos decir que el realismo había sido como una fase intermedia entre lo que teníamos anteriormente, que era la causalidad natural, que era muy parecido al realismo, cosas que se pueden sentir, que se pueden ver por medio de nuestros sentidos, y después todo eso se empezó como a ordenar, a darle un formato, utilizando la epistemología, el método científico y demás, y todo eso se organizó para llegar a lo que es el conocimiento científico, la ciencia como la conocemos hoy en día, lo que es la ciencia moderna. Entonces podemos decir que todo esto también fue una ruptura en la concepción del individuo y la naturaleza, o sea, cómo las personas de esa época veían la naturaleza. Teníamos por un lado, como habíamos dicho, esta ruptura de distintas mentalidades, la mentalidad burguesa, moderna, una mentalidad que rompe con lo tradicional, y por un lado un pensamiento medieval o un pensamiento tradicional o feudal, como lo quieran llamar, porque el autor lo nombra de estas distintas maneras, pero siempre se refiere a lo mismo. Esto siempre genera preguntas entre ustedes de que dicen, ¿es lo mismo pensamiento medieval que pensamiento tradicional? Sí, es lo mismo, es un pensamiento un poco más antiguo a lo que estamos hablando de ciencia moderna. Entonces tenemos que la mentalidad tradicional hasta ese momento, o pensamiento medieval, consideraba que el ser humano estaba como inmerso en un mundo en donde todo era regido por poderes divinos, por la creación divina. Entonces él no tenía participación, como habíamos hablado en la clase anterior, no participaba de lo que pasaba, todo estaba a merced de una divinidad, de los pecados, de un poder mitológico, de un dios, en donde solamente nosotros pasábamos por la existencia y no podíamos modificar nada. Y todo lo extraño, todo lo que no se podía explicar de alguna manera sencilla, se lo consideraba natural, sobrenatural o divino, o tenía algún tipo de explicación de fantasía. Entonces, bueno, como veníamos viendo, cambian estas mentalidades en lo que es la concepción del individuo, del hombre como se lo conoce, y de la naturaleza, con la mentalidad burguesa que tenía, que todo esto, como yo les había dicho en la clase anterior, se produjo por la expansión territorial, debido a que los burgueses, como eran comerciantes, no se quedaban dentro de un mismo estado, reino, como se lo llamaba en ese momento, sino que ellos, como viajaban, conocían distintas políticas, distintos terrenos, territorios, estados y demás, como lo llamaran en esa época, y esto les dio una mentalidad mucho más abierta, como habíamos dicho. Entonces la mentalidad burguesa o moderna, como la quieran llamar, consideraba que la naturaleza era algo que era un poder de era una forma, era un objeto de conocimiento, es decir, convierte al individuo en un ser que puede conocer, capaz de entender y razonar sobre su alrededor, sobre la naturaleza y todo lo que lo rodea, y convierte a la naturaleza en un objeto. Es el objeto de estudio capaz de ser conocido y estudiado, ¿sí? Y consideran, en contraposición con el pensamiento tradicional, considera que lo diferente, lo diverso, también puede ser real, y no lo relaciona de ninguna manera con un poder sobrenatural, ¿sí? Esto es en base, siempre dirigido, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio del capítulo, que había dos intenciones que los llevaban al ser humano a conocer? Una de estas, a querer saber su alrededor, sino que todo esto fue lo que llevó, es la intención de conocer nuestro alrededor, de poder entenderlo, de darle una explicación. Y teníamos la otra intención que tiene el ser humano, que es la de adaptarse y adaptar su alrededor, ¿no? Que es la intención de, también el autor lo llamó intención de dominar, porque nosotros controlaríamos algunos factores que hasta anteriormente, como eran una cuestión de Dios, nadie intentaba siquiera dominar. Entonces tenemos, en esta la gran diferenciación, es que en el pensamiento tradicional medieval, como habíamos visto, la actividad principal se basaba en la actividad rural, la agricultura y la ganadería, pero ¿qué característica tenía? Que estaban a merced de cosechar lo que daba cada estación del año.
o sea, las estaciones donde había mucha lluvia, cuando había mucha sequía, o las estaciones que no permitían ciertos frutos, esos frutos no se sembraban ni se cosechaban por ende, debido a que no eran frutos de estación. Se seguía todo en base al clima, al tiempo, a la tierra y al territorio, era lo que se iba a consumir y a producir por ende. Como ahí les explico. Y después, claramente, justamente todo esto se daba porque tenían un desarrollo tecnológico muy escaso. A lo sumo tenían algún tipo de herramienta que facilitaba la cosecha o que facilitaba el arado, pero fuera de eso no salía. En cambio, el pensamiento burgués o medieval o moderno empezó a fabricar productos en base a las manufacturas. ¿Se acuerdan que también fueron la incipiente manufactura y el comercio de manufacturas, aparte de todo lo que era comercio rural? Con todo esto llevó a nuevas técnicas para explotar la tierra, a nuevas tecnologías, lo cual permitía que se aumentara no solamente la cantidad de producción, también se aumentaba la cantidad de demanda y por ende la cantidad de variedad de productos, y esto también activaba la demanda. Y esto generó nuevos mercados y nuevos comercios que se abrían también a disponibilidad del pueblo, ¿sí? Entonces acá ya empezamos como a transformar, se empezaron a generar distintos métodos, el método invernadero, generar distintas formas y tecnologías y técnicas para poder aumentar la producción, las manufacturas y con esto todo el intercambio comercial. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Alguno? Aunque sea por chat. ¿Le quiera poner audio? Estamos hablando, nadie me escuchó, estamos hablando de lo que sigue para terminar con el primer capítulo del libro. Perdón, uno de los chicos me había escrito por chat y no lo había visto. No, porque si tengo que hacer todo eso de nuevo, chicos, tenemos que reconectar. Bueno, entonces, ahora ya tenemos por un lado lo que habíamos hablado al principio, tenemos una intención del ser humano de poder conocer, de poder explicar y de poder darle una razón a todo nuestro entorno y a nosotros mismos. Nos empezamos a ver como seres capaces de conocer, capaces de seres cognoscibles, que tienen como principal herramienta la razón y no el uso de explicaciones divinas. Bien, entonces, resumiendo, tenemos por un lado las distintas formas de conocimiento que ya vimos, el sentido común, el discurso mítico-religioso, la ciencia, y todo esto fuimos pasando a nivel, debido a la evolución, pasamos de lo que son, en una época en donde solamente nos guiábamos, estamos hablando de la antigüedad, en donde el ser humano solamente sobrevivía en base a su sentido común, a su sentido de la experiencia, cuando solamente teníamos pocas herramientas. Pasamos después a tener la capacidad de razonar y de querer conocer y dar algún tipo de explicación. Entonces eso nos llevó a que, como no teníamos el conocimiento, ni las técnicas, ni la tecnología necesaria, se llevó a un discurso mítico-religioso, una forma de explicar mediante paradojas, mediante mitos, mediante distintos relatos, poder explicar qué es lo que hacemos en este mundo y el mundo que nos rodea. Y esto después, bueno, mediante la ruptura, la secularización y distintos procesos que se dan, que en el pasaje de lo que es la antigüedad y la modernidad, llegamos a un conocimiento ordenado, sistemático, que es riguroso y que está medido por la epistemología y ordenado por medio de los métodos científicos. Llegamos a un conocimiento llamado ciencia, ¿sí? Acá les dejo 2 cuadritos de resumen que tienen en el libro, pero a medida que vayan leyendo los van a ir encontrando, en donde cuando hablamos de ciencia moderna podemos decir que la ciencia moderna surge con el ascenso de la burguesía, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? En la época de la Revolución Francesa,
Después hablamos también de lo que es el método experimental, cuando hablamos de Galileo y de Aristóteles, que Galileo fue el que plantea que la experimentación y los hechos eran la principal labor del investigador para romper un poco con la creencia de lo que no podíamos modificar, que decía Aristóteles, y llegamos a lo que es una concepción de naturaleza que separa al humano de lo divino y le da el poder al ser humano como individuo de conocer y razonar sobre la naturaleza y a su vez poder modificarla utilizando esta intención de, como yo. En el libro utiliza mucho la palabra dominar la naturaleza, a mí me gusta más la palabra transformar. Pero bueno, eso es en base a los distintos autores y cómo cada uno lo explica. Les digo las dos palabras para que no se confundan a la hora después de hacer el cuestionario y a la hora de poder entender el texto. ¿Sí? Hasta acá terminamos con el primer capítulo del libro. No quise seguir el tema, lo hice un poquito más cortito capaz que de lo que hubiera querido, pero porque prefiero darles más cortito, más cuestionarios y que quede bien, especialmente cuando hablamos de virtualidad, que quede bien asentado el tema. Y de paso también tener unos minutos para hablar del cuestionario de la semana pasada. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá entendieron todos. ¿Se entendió la parte de hoy, por decirlo de una manera? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Acá no tengo preguntas en el chat, así que eso es bueno. Bien. Volviendo ahora sí a lo que es el tema de la semana pasada, o sea, todo esto anterior. Sí. Preguntas, porque sé que con el cuestionario me escribieron no uno, 80.000 más o menos. Así que algunas cosas yo a los que pude les fui contestando privado, después les comenté que ya había revisado, para que se queden tranquilos, ya lo había revisado el cuestionario el domingo, para que sepan de que estaba revisado y que ya sabía que había alumnos que se habían sacado 10, o sea, sabía que estaban bien las respuestas. Pero a alguno le quedaron alguna duda particular, algo que hayan dicho, no, profe, yo puse esto y de verdad no entiendo qué es lo que me pasó. Aprovecho. Profe, Sí. no subiste las notas, ¿no? Sí, las de todos los que, por lo menos hasta hace un rato, creo que la última vez que subí, ¿Hay algún perro? hasta hoy las pasé todas las notas a lo que es el Classroom. No la vi yo, a mí no me llegó. Ahora, decime tu nombre y apellido, que no me aparece acá porque tengo la pantalla compartida. Ya te anoto. Rocío Bruno. No, Rocío Bruno no recuerdo haberlo pasado. Okay. Yo lo entregué hace un montón igual yo, pero nada. Puede ser que no me haya quedado dentro de los marcados, viste que a veces yo te dije que había algunas Classroom que no me avisa a mí que los entregaron o no. A ver, Claro. ¿te molesta que ponga para que me fije? No sé si se va a ver por eso. No, profe, ponelo atrás. Si se llega a ver, viste, porque... Ahí está. De paso lo reviso y no te digo una cosa por otra. Claro, porque me había pasado lo mismo que la mayoría. Me marcaba como bien, pero nada, me marcaba mal después arriba. Claro. Bien. ¿Dónde estás? Bruno. Sí, la tengo pasada la nota tuya. Fíjate, capaz que no te notificó. Te fijas en la parte de calificaciones, no sé bien cómo les queda a ustedes marcado. Te había sacado un 5 en el cuestionario. ¿Verdad? Claro, porque me marcó mal. ¿Y qué significa 5? No,
No, en realidad, yo chicos, vuelvo a aclarar que esto ya, hay alguien, no sé si sos vos o quién, pero se escucha mucho ruido cuando aviso por si alguien no escucha bien. Las notas en realidad son para que tanto ustedes como yo evaluemos cuántas dudas o cómo lo van razonando y van resolviendo los cuestionarios. Van a ver que los primeros siempre les van a costar. Conmigo o con cualquier docente, porque es hasta que ustedes empiecen a agarrar esa rueda de poder leerlo, entenderlo, no apurarse, y un montón de cosas. Que en los primeros cuestionarios siempre van a ver que los primeros se les hacen re difíciles y después ya los hacen así de taquito y se empiezan a sacar todos más notas. En realidad yo les pongo un puntaje para que ustedes sepan a nivel puntos cuánto les faltaría, porque ustedes recuerden que, por ejemplo, yo este tema te lo tomo en el final o en un parcial, y ustedes tienen que llegar al 60% de los contenidos. O sea, si yo te hago estas 10 preguntas, vos me tendrías que poder contestar bien 6 para poder sacarte un 4 y aprobar. ¿Sí? Entonces vos tenés que, es para que ustedes sepan qué tan lejos están de un nivel de aprobación a la hora de leer o de tener resumido en sus carpetas el tema. ¿Sí? Es nada más que por eso, porque recuerden que con el tema de la virtualidad nosotros no estamos poniendo notas numéricas. O sea, no significa que porque vos te sacaste un 2 en un cuestionario, tu nota final va a ser un 2 y vas a desaprobar. Significa que con vos tengo que sentarme un poquito más, hablar, que me preguntes bien qué es lo que pasó, poder ver si fueron errores que cometieron varios y fue por apurada o fue porque de verdad no pudiste acceder a la parte del libro o no entendiste la parte del libro para poder contestar bien las preguntas. Porque hay gente que me pasa que siempre se saca 5 o 6, pero es porque es apurada o arrebatada para los cuestionarios, ¿me entendés? Entonces no lo leen bien y como el sistema no te permite dar un número parcial, poner un valor parcial, por ejemplo, si yo digo que todas las opciones son correctas, si vos marcas 3 en vez de las 4, te va a dar como nulo. Y capaz que en realidad en un final o en un parcial vos me lo decís medio incompleto y ya te digo, listo, está bien. ¿Me entendés? Porque a lo sumo te faltó una sola cosita, es decir. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, no quiero que se asusten con las notas de... en realidad volvemos a lo mismo, un 6 no es aprobado, ¿sí? Porque le digo por los chicos que me están escribiendo por el chat. Un 6 significa que pudiste acceder al 60% de los conocimientos, entonces en realidad tenés que ver menos en qué te equivocaste, ¿sí? No es una cuestión de aprobado o desaprobado, es para saber cuánto conocimiento se les hizo fácil o lo pudieron encontrar de manera fácil. Todo esto recuerden que ustedes para rendir cualquier cosa, generalmente lo que se suele hacer es que hagan un resumen de los temas principales, lo que más se preguntó, y la idea de eso es de los cuestionarios, que ustedes sepan cuáles son las posibles preguntas de examen y que ustedes digan, esto lo saco de tal lado del libro, o esto lo habló la profesora en tal clase, o está en este PowerPoint y lo puedo sacar de acá y lo entiendo, ¿sí? El tema es que si ustedes no lo entienden, después va a ser más difícil a final de año, o en el caso que tengamos que hacer algún tipo de parcial, ¿sí? Escrito con nota oral, con nota fehaciente que se reclame por medio de Zoom o por medio de un final presencial en caso de que nos lo permitan en algún momento, ¿sí? Pero no se abrumen, no empiecen a pensar que porque sacaron un 2, un 3, un 1, es para que ustedes empiecen a aprender esta modalidad de cuestionario, que ustedes sepan si pudieron encontrar la información y pudieron resolverlo, nada más, ¿sí? Es a nivel, ayudarlos a que empiecen a pensar y a aceitar la cabeza de otra manera, de lo que capaz que venían acostumbrados, que era un ritmo un poco más tranquilo. Pero no se estresen con las notas, porque tiene mucho que ver quiénes se conectan, tiene que ver quiénes preguntan, tiene que ver después cuando hagamos un fin, porque siempre a final de cuatrimestre vamos a tener que hacer algún Zoom o algún trabajo o algo para corroborar nota. Pero después les vamos a ir hablando con tiempo en base a las medidas que se tomen. Pero en sí yo me fijo, para mí tiene más peso que se hayan sentado a hacerlo que se saquen un 9 o un 10, ¿sí? Porque un 9 y un 10 puede ser tranquilamente que tu compañero te pasó las respuestas, uno que sacó 9 10,
o lo hicieron entre 3, 4 juntos así, y se copiaron y ninguno tiene en realidad mucha idea ni entendió nada. Entonces, que para mí tiene más peso que te saques un 2 verdadero, a que te saques un 8, un 9, y porque lo hiciste en 30 segundos, pues te pasaron las respuestas. Que me doy cuenta cuando se pasan las respuestas. Quédense tranquilos. Todos los docentes nos damos cuenta. Aun con todo y la virtualidad, nos damos cuenta, porque ustedes van a ver que los primeros 10 que entregan, 15 que entregan, se sacan notas de 1, 2, el otro 10, el otro 4, el otro 6, y los que entregan los últimos días, sacan todos lo mismo. Es increíble. Empezás a ver notas que son todas iguales. Y te das cuenta porque se equivocan en el mismo, es la misma pregunta a la que les cuesta responder, es igual. Así que te das cuenta, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, quién se copia y quién no. ¿Alguna otra pregunta sobre el cuestionario en particular? No, profe. Bien. No, profe. Bueno, yo después lo que suelo hacer, para que sepan, cuando termina la fecha de entrega, que ya los que hayan entregado más tarde, como ya les digo, considero, lo tomo como nota conceptual que lo haya entregado más tarde, pero ya a partir del 16 cambio la configuración del cuestionario para que ustedes vieron que hay una opción cuando ustedes se ingresan, ahora no les permite hacerlo de nuevo, pero sí les permite ver sus respuestas. Cambio la configuración para que ustedes puedan ver cuáles eran las respuestas correctas, las que tenían que marcar. Entonces ustedes pueden entrar y cerciorarse de en cuáles y por qué se equivocaron. ¿Sí? Que eso lo cambio el día 17, por ejemplo, o 18, depende si tengo la computadora. Después de esa fecha, el primer día que agarro la computadora, ya lo modifico y lo van a poder ir viendo, para que sepan y tomen nota de qué puntos les faltaron marcar o en qué se equivocaron. Lo hago con todos los cuestionarios, así que quédense tranquilos que lo van a poder ver. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer cortito hoy porque el tema había quedado un poquito más corto esta segunda parte. Recuerden que me pueden escribir, no sé si alguno más tiene preguntas, que estoy viendo, así que me escriben por chat. No se estresen con las notas, repito. Voy a estar seguramente hoy y mañana tratando de ver, no sé si ya les dieron lo de contéstenme porfis si les dieron lo de la nueva plataforma del instituto, porque a mí me lo mandaron. No nos hablaron nada. Todavía no tienen un código de acceso, nada. El profesor de biología ayer nos los nombró, pero no nos dieron nada, no nos dijeron nada. Bien, bueno, no, porque pensé que yo estaba muy atrasada. No, porque ya nos mandaron nosotros como docentes para que vayamos pasando toda la info ahí, y seguramente después a ustedes les darán un número de acceso, un código de acceso o algo. Pero yo todavía no lo miré, así que cuando lo empiecen a ver, van a ver que yo no aparezco todavía. Seguramente voy a intentar hoy o mañana ya ponerme al corriente con eso, a ver si ya podemos después, cuando el instituto lo habilite, pasar a la plataforma definitiva. La verdad es que yo ya me había acostumbrado a Classroom, estoy acostumbrada a esta. Pero bueno, mi idea es tratar de cambiar lo menos posible y quedarnos ya en la parte definitiva lo antes posible y no tener que andar haciendo muchas movidas hacia fin de año cuando ya tienen un montón de notas y un montón de cosas que pasar. No, con que terminen el capítulo no lean nada más. Es necesario terminar de leer el capítulo hasta donde está el cuadrito de ciencia moderna, que van a ver que dice resumiendo, les da un mini resumen de lo que habla en el capítulo. Con que terminen con eso, que no me acuerdo qué página es. A ver, si lo tengo acá, no, lo cerré. No me acuerdo bien qué página es, pero cuando terminen el capítulo ya está. Con eso es suficiente. Yo ya les estoy armando el cuestionario sobre esta última segunda parte. También van a ser 10 preguntas, también van a tener un puntaje de 1 punto cada una. Y recuerden que si las opciones correctas son todas y ustedes marcan 3, o marcan 2, o marcan 1, no les va a sumar punto. No se asusten, volvemos a lo mismo. No es definitivo, porque imagínense que en un final yo les pregunto, chicos, ¿qué es esto? Y cuando ustedes me expliquen un poco, ya los corto y les digo, listo, chicos, si el tema está bien, pasamos a otro y listo. Pero no se asusten por las notas, pero es para que ustedes se sienten y lo lean a conciencia. Entonces terminamos el capítulo desde Ciencia Moderna hasta el resumen de la unidad 1. Sí, van a ver que es el cuadrito que dice, este cuadrito es lo que está en la última página. Ustedes me están viendo la parte del PowerPoint, ¿no?
En la parte del PowerPoint van a ver que yo se los voy a actualizar, se los voy a subir bien entero, completo. El cuadrito que dice Ciencia Moderna del siglo XVII, eso está en la última página del libro, del capítulo 1. Así que Elena está ahí y con eso es suficiente. La semana que viene seguimos. ¿Se ve todo negro? Qué cosa buena. Sí, debe ser porque como salí de la pantalla y todo... a ver ahora, ¿se cambia? Ahí sí se ve, profe. Bien, este cuadrito de acá, que dice Ciencia Moderna, aparece en la última página del libro. Entonces, Elena está ahí, inclusive ese mini resumen, que bueno, ya se los puse medio acá, y se los expliqué, lo charlamos. Y con eso van a poder resolver el cuestionario que les voy a subir hoy a la tarde o mañana. No sé si llego hoy porque ahora vieron que yo termino la clase y salgo volando a buscar a mi hija a la guardería. Así que no sé si llego hoy. Probablemente mañana directamente. Así que bueno, cualquier cosa me escriben. Recuerden que a veces, fines de semana, no puedo contestar mucho porque no tengo guardería. Pero en cuanto puedo, tengo un ratito, si es algo medio urgente, lo contesto y si no, lo charlamos la semana que viene. ¿Sí? Igual nunca hay mucho apuro. Si me avisan, no hay problema. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe, nos Adiós, vemos. buen fin de, Chao. cuídense mucho. Chao. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.